Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a la Prensa. Hoy estamos con un invitado muy especial. Ha sido severamente cuestionado en estos días, no solo por un medio de comunicación, sino por congresistas, por una reunión que se habría realizado en la base naval del Callao. Se afirma con miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, es lo que se dice, con Abimael Guzmán. Y a raíz de esto se habría desatado pues un rebrote del terrorismo. Es lo que vamos a dialogar con el doctor Diego García Sayán. Buenos días. Buenos días, ministro de Justicia en el régimen del doctor Valentín Paniagua, ministro de Relaciones Exteriores con el doctor Alejandro Toledo y miembro electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así, doctor García Sayán, usted ha reconocido ya que ha habido esta reunión, pero ha sido con la cúpula, ha sido con mandos senderistas. ¿Qué pasó en la base naval del Callao? Mire, yo creo que hay que situar los hechos como son, y voy a poner de lado todo lo que han sido y siguen siendo calificativos políticos y la sucesión de mentiras de lo que ostensiblemente es una campaña jefaturada por un periódico, que es el periódico vinculado a esa mafia que fue enjuiciada durante el gobierno de transición y en donde los que dirigen y los dueños de ese periódico empezaron a ser procesados precisamente durante esa etapa en donde estuvo detenido y fue apresado Vladimiro Montesinos. De manera que no es a ellos a quienes debo responderles absolutamente nada, sino legítimamente a la opinión pública que ha recibido esta confusión de datos y naturalmente merece una explicación, y es una primera precisión que quería hacer. En segundo lugar, que la verdad de los hechos la ha explicado además con toda claridad el entonces presidente del INPE, el general en actividad, Gustavo Carrión Zavala, es que el régimen penitenciario que encuentra el gobierno de transición es un régimen de cárceles literalmente en llamas, sin ninguna posibilidad de ejercicio de la autoridad, ¿no? El principio de autoridad se había perdido desde el año 99 en algunos centros penales. En Yanamayo, supuesto modelo de prisión de máxima seguridad, la policía no ingresaba desde principios del año 2000 a ningún recinto del establecimiento penal de Yanamayo. La base naval del Callao estuvo en todo momento durante el gobierno de transición sometida estrictamente a la jurisdicción del Consejo Supremo de Justicia Militar y de la Marina de Guerra del Perú. La Marina nos pidió que cerráramos la base naval y que sacáramos a esos presos civiles de la instalación militar y los trasladáramos a una prisión común. Nuestra respuesta fue muy clara a partir de la realidad: era imposible, porque ningún penal, Castro, Lurigancho, Yanamayo, ofrecía realmente condiciones de máxima seguridad, y si bien era cierto, discutible que civiles estuvieran detenidos en una instalación militar, mantenerlos ahí era inevitable desde el punto de vista de la seguridad. El hecho importante es que durante el gobierno de transición se logró gradualmente restablecer el principio de autoridad en los penales del país, y en la base naval no se cedió a ninguna de las demandas y exigencias que a través de sucesivas huelgas de hambre planteaban los de ahí detenidos encabezados por Abimael Guzmán. ¿Cuáles demandas? La primera y principal, coincidentemente semejante a la que nos planteaba la Marina: cerrar la base naval del Callao como centro de reclusión, aumentar el tipo de visitas que podían ir a la base naval para que no fueran solamente familiares cercanos, sino amigos. Se les dijo que eso no, y no procedió y no se modificó. Entonces vamos al tema de la reunión. Lo ha explicado también el general Gustavo Carrión con toda claridad. Primero, es absolutamente falso que se trató de una reunión de cúpulas senderistas. Cúpulas son los dirigentes que se reúnen durante la etapa de Fujimori de manera sucesiva y reiterada, ¿no? Para tratar temas políticos, ¿no? Y que se llevaron a cabo con el apoyo logístico de Vladimiro Montesinos y del ejército en esa etapa. El general Chacón, entonces comandante general del ejército, y Vladimiro Montesinos llevaron a cabo la última reunión de las cúpulas, ahí sí, cúpulas senderistas, el día 11 de noviembre del año 2000. Fujimori gobernaba todavía, Fujimori no había huido del país aún. ¿Cómo fue esa reunión de cúpulas senderistas? Fueron traídos secretamente
en un avión del Estado, por disposición, repito, del general Chacón y de Vladimiro Montesinos, desde Yanamayo, los dos dirigentes terroristas más importantes que estaban en ese entonces en Yanamayo, Osman Morote y María Pantoja. En esa reunión que se lleva a cabo el 11 de noviembre, se adoptan acuerdos políticos fundamentales de 5 puntos, en donde se redefine la línea política de Sendero para la nueva etapa, que ni siquiera era todavía la del gobierno de transición, pero ellos tienen su propia medición de las etapas políticas. Y el 11 de noviembre del año 2000, si la Cámara puede poncharlo, y esta es la letra, el puño y letra de Abimael Guzmán, se lleva a cabo esa reunión con Osman Morote y María Pantoja, y definen aquí la línea política de 5 puntos, que es pocos días después, cuando cae el gobierno de Fujimori y se instaura el gobierno de transición, comunicada por escrito el día 30 de noviembre, tenía menos de una semana el gobierno de transición, a Valentín Paniagua por los dirigentes terroristas. Esta es la letra de Guzmán. Entonces, esas eran las reuniones de cúpulas senderistas. Lo que hubo en el mes de diciembre no fue una reunión de cúpulas, fue una decisión adoptada autónomamente por el Instituto Nacional Penitenciario, que es un ente que, si bien está dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, tiene hasta un pliego presupuestal autónomo, que sobre la base de su propia evaluación y de la que hacía la policía en Puno, de que había una situación de seguridad y de inseguridad, mejor dicho, que ponía la situación de Yanamayo al borde de una matanza por el desorden que había, se planteó y ellos lo llevaron a cabo. Fui informado, yo no estuve en contra, no voy a negar ahí que no estuve en contra, de que había que desactivar los distintos focos en base a una estrategia que separara primero a los hombres de las mujeres hasta quedaban embarazadas en esa cárcel de Yanamayo. Lucero Cumpa quedó, dirigente del MRTA, quedó embarazada en Yanamayo, esa prisión de máxima seguridad de Fujimori, porque así era la vida en Yanamayo, y que un grupo irreductible, encabezados por un sujeto con rasgos patológicos, ¿no?, que sin embargo había logrado, en base a la prédica de que Abimael Guzmán había sido asesinado, lograr cierto núcleo de adeptos en Yanamayo, constituía un foco que, a juicio de la policía y del presidente del INPE, que era un oficial de la policía, había que desactivar. La vía que se decidió, ¿no?, podría ser discutible si era la mejor o no, pero esos fueron los hechos, era que estos individuos quedaran desarmados de su prédica, simplemente viendo que Abimael Guzmán no estaba muerto, sino que estaba vivo. Los trajeron en un avión comercial, con seguridad, por supuesto, porque no había nada que ocultar, con sus nombres y apellidos, entraron a la base naval y, de la información que he recibido, lo vieron a Guzmán durante escasos minutos, ¿no? No eran dirigentes y miembros de ninguna cúpula, que Abimael Guzmán, entiendo que ni siquiera entendía. Entonces, ¿para qué traerlos desde Puno? ¿Qué hacían estos individuos ahí y quiénes eran? ¿Pero porque qué importancia no los conocía. Si se los trajo desde Puno? Estoy explicando las cosas, no digo que ahora, vistas a esta distancia del tiempo, la medida fuera buena o mala, pero tenía un propósito estrictamente penitenciario para establecer o restablecer el orden en Yanamayo, y obedeció a ese propósito. Decir que eso fue una reunión de cúpulas... ¿Qué tiempo estuvieron juntos, doctor? Estuvieron no más de 15 minutos, y con presencia de los marinos que custodian la base naval. Decir que eso fue una reunión de cúpulas... ¿Pero por qué negó usted esa información? Perdóname, Rosana, cuando efectivamente sí había reuniones de cúpulas, pero en la etapa de Fujimori, es una forma muy clara de tender una cortina de humo y de ocultar lo que sí se hizo durante la etapa de Fujimori, y establecer que esa reunión, que fue una reunión irrelevante, tan irrelevante que ni siquiera Guzmán sabía de quiénes se trataba, alguna conexión con el recrudecimiento del senderismo, es no solo una mentira mayor. ¿Por qué negar esta situación? Nunca se ha negado. Nunca se negó lo que... Se le preguntó si hubo reunión de cúpulas senderistas. Así es, y reunión de cúpulas senderistas durante la gestión del gobierno de transición no se produjo ni una. Y se habló incluso de que Morote... Pero no se habló de esta reunión, no se informó sobre esta reunión. Nadie habló de una reunión de senaduría, hablaron de reunión de cúpulas senderistas. No, pero sobre esta usted nunca informó. Bueno, yo he tenido visitas a las cárceles todos los días en todo el país. Yo no iba sacando notas de prensa de lo que iba haciendo todos los días. Y la gestión penitenciaria del INPE, han habido pues rotaciones de presos, se han abierto, se han cerrado pabellones, y eso tampoco se ha informado, no porque fuera secreto, sino porque no había necesidad de estar explicando una serie de detalles irrelevantes, como que había un loquito ahí
que decía que Abimael Guzmán estaba muerto porque justamente era caer en su juego, caer en el juego de lo que se trataba de evitar. Entonces lo que hay que negar absoluta y enfáticamente es que durante el gobierno de transición se hayan producido reuniones de cúpulas senderistas, y lo que hay que hacer es recordar que durante el gobierno de Fujimori y de Vladimiro Montesinos se produjeron una sucesión, ahí sí, de reuniones de cúpulas. Y en segundo lugar, que durante toda la gestión del gobierno de transición, precisamente por no ceder a las demandas que Abimael Guzmán hizo llegar desde el 30 de noviembre en sucesivas cartas, de cerrar la base naval, de ampliar el régimen de visitas, justamente por esa razón se produjeron una sucesión de huelgas de hambre. Aquí tengo las actas de la Defensoría del Pueblo, en donde el 24 de abril se levanta la huelga de hambre sin ninguna concesión. Otra el día 5, 6 y 7 de abril, 3 días de huelga de hambre del año 2001. 5, 6 y 7 de abril, otra huelga de hambre de Abimael Guzmán porque no se dejó que ingresaran unos abogados norteamericanos que eran en realidad parte del enlace de propaganda internacional de Sendero Luminoso y no verdaderos abogados. Durante la gestión del gobierno de transición, Abimael Guzmán no se entrevistó absolutamente con nadie. ¿Qué vino después o qué ocurrió antes? Es algo que no le compete explicar al gobierno de transición. Vamos a presentar a Germán Llanos, un destacado periodista y panelista esta mañana. Adelante, Germán. Señor exministro, usted ha hecho una amplia exposición para levantar estos cargos sobre este hecho de una supuesta reunión de una cúpula senderista con Abimael Guzmán en la base naval en el año 2001. Señor ministro, en primer lugar yo quisiera preguntarle, usted ha señalado que esto se debe a unos calificativos políticos. ¿Podría ser un poco más preciso sobre el particular? Y en segundo lugar, todo apunta, al parecer, con esta campaña que se está desatando, a desacreditar la gestión del gobierno del doctor Valentín Paniagua. ¿Podría considerarse en esta campaña usted como una especie de chivo expiatorio para denigrar la gestión del doctor Valentín Paniagua? Y una pregunta siguiente, el vicepresidente de la República actual, el congresista Weissman, ha planteado también que se nombre una comisión para que lo investigue a usted. ¿Cuál sería su comentario sobre el particular? A ver, son un montón de preguntas juntas. A ver si para aprovechar. Si me acuerdo de todas y las respondo, que es el propósito. Es muy difícil ponerse a especular sobre las motivaciones políticas que puedan tener distintos actores, ¿no? Pero yo quiero aquí ser muy claro en simplemente referirme a lo que son las voces de los que expresan de manera más sistemática las mentiras más groseras, ¿no? Que se liberó terroristas, cosa que es mentira, no han podido dar el nombre de un solo terrorista liberado supuestamente. ¿Hubo liberación? No hubo liberación de terroristas, nadie, absolutamente. ¿no se liberó un solo acusado de terrorismo? Solo se liberó a inocentes dictaminados por una comisión con el mismo procedimiento que se utilizó en la época de Fujimori. Pero Abimael Guzmán no sugirió a quiénes liberar. Previo dictamen de la DINCOT. Si Abimael Guzmán sugirió o no sugirió, eso es irrelevante porque las únicas recomendaciones que el gobierno aceptó fueron las que salían de una comisión en donde la DINCOTE tenía que dar primero su visto bueno para la liberación de inocentes, ¿no? Y eso es una cosa totalmente distinta. Entonces, cuando se empiezan a mezclar las cosas y hay voceros de esta gente que se vieron afectadas por la lucha anticorrupción o geishas de esos voceros, ¿no?, que dicen liberación de terroristas y no son capaces de dar un solo nombre después de semanas de esa campaña infame, hay que preguntarse si no hay alguna segunda intención en todo ello. Cuando se anuncia que se reunieron las cúpulas para planear la nueva línea y se demuestra que esas reuniones se hicieron durante el gobierno de Fujimori y eso se oculta, allí también hay que ver si no hay una intención muy clara de erosionar la credibilidad y la imagen del gobierno democrático de Valentín Paniagua y de pretender que frente al problema del terrorismo la mejor respuesta es la de un gobierno autoritario como el de Fujimori, cuando es exactamente al revés, porque lo que hizo Fujimori a partir del año 98 es desactivar más de 40 bases antisubversivas, incluidas las del Guayaga y las de la zona del río N Apurímac, en donde están precisamente hoy día los focos, los remanentes de Sendero. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento clarísimo y la gente no perdona, los montesinistas, los vinculados a la mafia, los Wolfenson procesados por la justicia penal,
no le van a perdonar al gobierno de transición que hoy día el 90% de los detenidos por corrupción lo están en base al impulso político, a las normas que se dieron durante el gobierno de transición, que fue capaz también de poner tras las rejas, y siendo yo ministro de Justicia, en la base naval del Callao, a Vladimiro Montesinos. Sin perjuicio de ello, no quiero decir que todos los que hacen estos comentarios y estas críticas son montesinistas, eso sería equivocado. Hay otras personas que pueden estar legítimamente confundidas, ¿no?, por esta campaña masiva que se produce en las últimas semanas. Y en tercer lugar puede haber otros actores políticos que tienen simplemente algún tipo de interés en que la figura de Paniagua quede opacada en la medida en que lo pueden ver a futuro como un contendor político. ¿Qué interés podría tener el doctor Fausto Alvarado? No, mire, yo creo que Fausto Alvarado... Ha dicho que su caso es sumamente delicado. Hay que ver siempre, yo no me guío nunca para responder a actores políticos sobre lo que ponen titulares en los medios. No, este no es un titular, hay un artículo extenso. Sí, no, pero digamos, una transcripción en un periódico como el que estás mencionando, que es uno que llegó a decir hace 2 semanas que durante el gobierno de transición se había liberado a cerca de 1 millar de terroristas, que es una de las mentiras más redondas que pueden darse, no me merece demasiada credibilidad. Yo preferiría primero saber si Fausto Alvarado dijo o no eso. Yo tengo el mayor respeto por el ministro Fausto Alvarado y yo sé y estoy seguro que él ahora está tratando de hacer esfuerzos para organizar mejor el sistema penitenciario, que es una tarea que naturalmente es sumamente compleja, la he vivido de cerca, ¿no? Doctor García Sayán, disculpe. Sí. Le pregunté su comentario respecto también de esta petición que ha hecho el segundo vicepresidente de la República del actual régimen, el congresista Weissman, en el sentido de que él está planteando, porque igualmente que, como dice el ministro de Justicia actual, no le dan crédito en todo caso a toda la versión suya. ¿Cuál sería su comentario? Sí, digamos, el señor Weissman es alguien que no creo que tenga, pese a su título de segundo vicepresidente, visiblemente no es una persona de mayor influencia en el Congreso del país y ni siquiera en su propia bancada. Pero yo no tengo absolutamente ningún problema en que se investigue todo, pero en especial que se investigue desde 1992-93 y cómo fueron esa sucesión de reuniones, cómo eran esas relaciones entre el régimen de Fujimori y los dirigentes terroristas en la base naval del Callao y cómo se llegó a ciertos grados de intimidad tan grandes, especialmente cuando se acercaban épocas electorales, en el año 93 con el referéndum, en el año 95 para las elecciones y en el año 2000 con las elecciones fraudulentas de Fujimori, que se investigue todo. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar y encantado de comparecer al Congreso 1 y 1000 veces, de manera que no me genera ningún tipo de preocupación en absoluto. Doctor García Sayán, usted hace mención de que detrás de esto hay una campaña manejada por gente del gobierno de Fujimori. ¿Usted tiene alguna información así para precisar nombres de personajes que estarían detrás de eso? Usted ha mencionado, por ejemplo, a algunas personas que tienen relación con un medio de comunicación, pero otro tipo de elementos que pudiera usted tener que sustenten en este caso bueno, el cargo que usted está haciendo. Yo creo que es más o menos evidente y quiero reiterar, no todas las personas que expresan este tipo de apreciaciones son gente de la mafia de Montesinos, eso es muy cierto. Hay otros que tienen, repito, un sensible temor a la figura y a todo lo que significa el gobierno de Paniagua, que es el político más respetado en el Perú, de acuerdo a todas las encuestas. Hay otros que han descubierto que la manera de aparecer en titulares y de ocupar un recuadro en un periódico es hablar enérgico contra el terrorismo y echarle la culpa a otros, de manera que hay una mezcla de factores, ¿no? Digamos, hay gente que ve pues que es la manera de aparecer en un titular y de repente no son ni montesinistas ni nada, son yoístas, ¿no? Que es una cosa que no es un delito, ¿no? Señor doctor García Sayán, a raíz de todo esto, de todas esas acciones, toda esta campaña que tiene, parece, un objetivo, como acaba usted de decir, digamos, desacreditar al gobierno del doctor Valentín Paniagua, usted también está haciendo
al parecer víctima de algunas acciones legales de por medio. ¿Está usted es muy enfrentando curioso, algún... ¿no? Porque en convergencia con esto, ¿no?, encontramos pues algunas piezas, y voy a dar algo que da justamente abona en lo que estoy diciendo. Recordaremos que uno de los individuos, uno de los capitostes del Grupo Colina, un tal Carlos Pichilingüe, ¿no?, sindicado por la justicia penal como uno de los artífices de la matanza de Barrios Altos, ¿no?, él está preso. Está preso justamente por la forma en la que el gobierno de transición recuperó el Estado de Derecho y dijo, no, aquí la impunidad no se impone, que funcione la justicia penal. Bueno, este sinvergüenza, porque no hay otro término, se ha atrevido a denunciar penalmente a quien habla como ministro de Justicia de esa época y al entonces presidente de la Corte Suprema por abuso de autoridad, porque él está preso por culpa nuestra teóricamente. Y hay una denuncia penal, que fortuitamente la tengo aquí conmigo, presentada por este individuo, Carlos Pichilingüe, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentra? ¿Y en qué estado está esta? Bueno, no hay ningún... Esto no va a prosperar en absoluto, porque naturalmente es una consulta que me envía la fiscal de la Nación de esta denuncia, para que haya una denuncia de este individuo, para que haya una denuncia penal formal, se requiere un antejuicio y obviamente la cosa no tiene ni pies ni cabeza, porque la justicia es la que decide quién puede ser procesado y no un gobierno. En la época Doctor de una García dictadura Sayán, puede ser, ¿qué pasó? pero a lo que voy es que aquí hay una serie de piezas que encajan perfectamente, y si hay individuos vinculados a ese periódico dirigido por la mafia que están repartiendo en las últimas horas unos supuestos, Eso le iba a preguntar, los audios, ¿no? Los audios. Hay que buscar también ahí de dónde viene la mano, ¿no? ¿Por qué se reunió Javier Churliza, que era su asesor, verdad, con Abimael Guzmán, con gente de Sendero? Bueno, había una situación en la que la propia Marina, la propia Marina nos pidió que para la adecuada gestión y mantenimiento del orden en la base naval los ayudáramos, ¿no? Y había pues, como repito, una sucesión de huelgas de hambre y situaciones difíciles, y la idea principal era explicarles, ¿no?, que la base naval no se iba a cerrar. Y todos los planteamientos que estos dirigentes terroristas hicieron, hay que ver en la realidad si se acogieron o no. Que Abimael Guzmán pidiera que hubiera un régimen más amplio de visitas, bueno, tenía posibilidad de pedir lo que quisiera, pero no se cambió en un ápice. ¿No se flexibilizó en la base naval, sistema penitenciario? En la base naval no hubo una variación, ni una, en lo que es el régimen. No, estamos hablando de la base naval, pues no, vayamos por partes. La base naval es un régimen distinto. De la base naval me están preguntando. Y de las reuniones estas, si es que alguien dice, bueno, ahí hubo acuerdos políticos, no los hubo. Hubo demandas por parte de los dirigentes terroristas, por supuesto que las hubo. Cerrar la base naval, que no hubiera solamente visitas de familiares, sino de amigos. ¿Se acogió esa demanda? No se acogió. Pedían una comisión de la verdad en donde ellos tuvieran representantes. ¿Se acogió esa demanda? Por supuesto que no se acogió. Los miembros de la Comisión de la Verdad fueron designados, no por quien habla, sino por el Consejo de Ministros del Gobierno de Transición. Y por supuesto no se iba a caer en esa barbaridad de pretender que Sendero Luminoso tuviera representantes en la Comisión de la Verdad, cuando lo único que correspondía es que ellos comparecieran ante la Comisión de la Verdad para explicar los crímenes que habían cometido desde 1980. El hecho de que un funcionario del sector justicia, hoy miembro de la Comisión se reúna con detenidos en penales del país es algo absolutamente normal. Yo me he reunido con dirigentes de todos los delitos imaginables en los distintos penales, de terroristas, narcotraficantes, secuestradores, porque eso es lo que corresponde a un ministro de Justicia, entre otras funciones. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a ministros de Justicia que con el rabo entre las piernas eran incapaces de comparecer en un penal, incapaces de coger el toro por las astas, y bueno, esta situación hay que arreglarla y hay que ajustarla. Pero lo importante ahí es, bueno, si es que se cedió en algo y nadie puede demostrar que ante las demandas de Guzmán hubo alguna cesión de cualquier naturaleza. Doctor García Sayán, lo que le voy a decir resulta duro, pero según Rafael Rey, congresista, usted ha sido el tonto útil del terrorismo. ¿Qué responde a ello? Bueno, yo podría responderle más fácilmente que él es el tonto útil del montesinismo, porque indudablemente si alguien como Rafael Rey tiene el descaro de decir y repetir de manera absolutamente irresponsable, por ejemplo, que en el gobierno de transición se liberó, él ha dicho textualmente, y aquí repito lo que él ha dicho varias veces, centenares de terroristas convictos inconfesos,
y no sea capaz de dar el nombre de un solo terrorista, no de centenares, no de decenas, sino de uno solo, ¿no? Estamos pues ante una irresponsabilidad gravísima de alguien que está buscando titulares y sabemos pues las relaciones estrechas que tenía ese señor con el gobierno de Fujimori en cosas cruciales como la ley de autoamnistía para darle impunidad a los pichilingües del grupo Colina en Barrios Altos, a los asesinos de la Cantuta y otros que fueron beneficiados por las leyes de autoamnistía que Rey impulsó y que gracias al retorno del Perú a la Corte Interamericana que propició el gobierno de transición fueron leyes de autoamnistía que quedaron sin efecto. De manera que si algún día este personaje que usted ha nombrado empieza a hablar a favor de mí, ahí sí será un momento en que empezaré seriamente a preocuparme. Tonto útil, por favor, el senderismo que estaba haciendo huelgas de hambre todos los días, exigiendo que fueran considerados interlocutores políticos, exigiendo que sus demandas fueran atendidas, quedaron a final del gobierno de transición en una situación que difícilmente podía ser considerada como propicia para ellos, ¿no? Y además, y con esto termino, perdóname, durante el gobierno de transición, en base a una política coherente de manejo del tema de la subversión, no se produjo un solo atentado terrorista, ni uno solo. Pero ahora estamos viendo lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, son 2 años después, en 24 meses pueden pasar un montón de cosas. El gobierno de transición duró 8 meses, ¿no? Y en esos 8 meses había funciones específicas de cumplir, ¿no? Sí. Doctor García, 2 cositas. Usted acaba de decir que usted como ex ministro de Justicia visitaba permanentemente los penales. A raíz de esta campaña, y usted estaba informado de todo lo que ocurría en los penales, a raíz de esta campaña que se ha generado, ¿usted ha tomado conocimiento de algunos hechos que en su oportunidad ejerciendo el cargo de ministro lo desconocía? Y en segundo lugar, usted habla de que esta es una campaña difamatoria. ¿Qué acciones, en todo caso, doctor, porque ya están atentando contra la persona, contra el doctor Diego García Sayán, ¿no? Y subliminalmente están también tocando la figura del expresidente, a quien nos consta que tuvo un ejercicio inmaculado. ¿Qué acciones legales, por ejemplo, para defender su honor, doctor García Sayán? Mire, para responder la primera parte, que yo sabía exactamente lo que pasaba en todos los penales del país al detalle, es imposible. O sea, cada penal es una ciudad, es un universo, y hay cerca de 30.000 reclusos en el Perú y entran y salen en función de decisiones judiciales, de manera que la línea general era poner orden y se dejó un sistema penal al régimen democrático en mucho mejores condiciones de lo que encontramos. Y lo otro me parece muy importante la pregunta, porque no era un tema que me interesa anunciarlo, pero lo voy a comentar ahora, que cuando una persona en el Perú es víctima de difamación y de injurias a través de un medio de comunicación, la tendencia generalizada es no hacer nada, ¿no? Pero cuando estamos reconstruyendo una democracia y afianzando un Estado de Derecho, hay que utilizar los mecanismos institucionales que la ley nos franquea para justamente defenderse de cualquier ataque difamatorio y calumnioso como el que en esta etapa estoy siendo víctima, encabezada por ese medio de comunicación que es propiedad de la mafia. Yo he interpuesto una denuncia penal ante el 12º juzgado penal, una querella por difamación contra los editores, los dueños y directores de ese periódico, que ya por supuesto están procesados por una serie de delitos, entre otros recibir masivamente dinero de Vladimiro Montesinos. Naturalmente estos procesos penales son lentos, ¿no? Y siempre hay el temor de decir, bueno, los jueces no se van a atrever para enfrentarse a un medio de comunicación, pero aquí no es un medio de comunicación, es una especie de desagüe de lo que es la mafia, y estoy seguro que dentro de la lentitud que tienen los procesos judiciales normalmente, va a haber la necesidad de que estos individuos expliquen y sustenten todas las mentiras que han venido y siguen vertiendo. No puede el Perú sostener y apoyar la impunidad en ninguno de sus planos, y el periodista merece mi mayor respeto, pero cuando ya se incurre en lo que es una campaña difamatoria con un interés político subalterno y para defender además por debajo de la mesa a quienes saquearon al país, es algo en donde cualquier ciudadano con uso de razón tiene que reaccionar y utilizar los canales que se utilizan en una democracia. No es el canal del ataque o de la respuesta
artera, sino que se aplique la justicia. Punto. En esa denuncia, doctor García Sayán, probablemente usted también está planteando, digamos, una reparación civil. ¿Podríamos conocer a cuánto asciende? Por supuesto, una reparación civil de $1 millón. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor García Sayán. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con el señor Carlos Canales Anchorena de Canatur.